Buenos días, Panamá. Hoy es viernes 15 de mayo. Bueno, el país recordará el fusilamiento. Va a haber una marcha virtual recordando el fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Hoy, el COVID. ¿Cuáles han sido las decisiones? ¿Qué fue lo que llevó al gobierno a empezar a hacer esa apertura? ¿Cuáles eran las proyecciones? ¿Cómo llegó ese COVID a Panamá? ¿Y cómo ha sido nuestra lucha? Vamos a hacer un análisis después de casi 50 días de encierro y de casi tres meses de estar en esta situación. En el mundo, pues hoy la gran noticia es que se abre el estado de Nueva York. La desescalada del estado empezó a partir de las 12:01 de esta madrugada, con la excepción de la Gran Manzana, que según el propio, en esa conferencia de prensa que da el gobernador Cuomo, dijo, no reúne ninguna de los parámetros necesarios dados por el doctor Fauci para que se dé la apertura. Así que se abre todo el estado de Nueva York, excepto la ciudad de Nueva York. También, pues, ¿qué debe hacer? Y Washington hoy también va a tomar una decisión sobre mantener cerrada la ciudad o abrirse. Está también la capital estadounidense en esa angustia. Bueno, que vamos también a hablar del síndrome de Kawasaki. ¿Qué ocurre? Y si eso tiene los casos de estos infantes algo que ver con la pandemia. Esto lo va a decir el doctor Guy de la Rosa. Vamos a tener también atención a productores agropecuarios. Vamos a tener también al director del BDA, el señor Cecilio Rincón, va a estar con nosotros y va a decirnos cómo es ese nuevo plan de agro solidario y esos préstamos, porque también incluirán pescadores, arroceros. Bueno, va a ser para toda la producción del sector primario. Don José Blandón Castillo con nosotros. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente y por Next TV Canal 21. Hoy es viernes, Fernando. Sí, hoy es viernes. Es un viernes especial. Bueno, también acuérdense, mañana los hombres podremos salir, que eso también es una buena noticia. Nos habían recortado, yo no vi a las mujeres protestando porque no habían quitado un día. Nosotros protestamos cada vez que le cercenan un derecho a una mujer, siempre, porque nosotros somos feministas. Entiéndase bien, en la lucha por los derechos de las mujeres nosotros somos militantes. No tenemos ningún rango, pero somos militantes. Bueno, el sábado usted puede hacer de acuerdo a lo que le toca a su cédula. Qué bonito ayer, madres de familia sacando a sus hijos de acuerdo a su cédula, los peladitos corriendo. Es como si fuera Navidad. Las mariposas dándole belleza. Los niños son tan hermosos. Bueno, atención, pero hoy también la primera dama va a recibir la donación de proyectos para el proyecto Nuestra Niñez. Un proyecto que ya está impulsando y que hoy pues va a lanzar esa convocatoria. Pero hay una cosa importante. Usted sabe que viendo esto en perspectiva global, vamos a ver si podemos dar un balance de todo lo que pasó en Panamá, con cifras, con números. Vamos a darle datos, hechos, y después le vamos a hacer un análisis. O sea, para que usted tenga los datos primero y el análisis después. José, antes de que vayas, el dato del desempleo. Hoy, pues, en Estados Unidos se alcanzaron las cifras más terroríficas. 36 millones de personas han perdido su empleo en los Estados Unidos y también hay un anuncio importante, porque si hoy hubiese fórmula de cambio de precio de gasolina, esta aumentaría 14 centavos el galón, 15 centavos la de 95 y 8 centavos el diésel. La gasolina pues va a tener también el miércoles próximo un aumento importante. Y esto por lo que explicaba el ingeniero Wolfram González la semana pasada aquí. Las refinerías han dicho, no refino ni una gota de petróleo más, estoy lleno de combustible y ahora van a tener que comprarlo al precio que yo diga. Recuerde que en materia de desempleo, Goldman Sachs proyecta que los Estados Unidos tendrán en el segundo semestre un desempleo cercano al 20%, al 25%. 1 de cada 4 norteamericanos estará sin desempleo. Sí, llegará a 50 millones de personas. Y 1 de 4 restaurantes en los Estados Unidos cerrará por siempre. Para que usted vea las cifras. Pero hay una noticia importante con esto. Santiago de Chile, cerrado totalmente.
Esto es lo que se llama un cerco epidemiológico sobre la capital de nuestra hermana República de Chile, por el rebrote. Algunos datos y rápidamente, a nivel mundial, Fernando, estamos en casi 4.500.000 casos, con más de 304.000 personas que han fallecido. En los Estados Unidos, que es el país que más casos tiene positivos, 1.460.000 más, con más de 87.000 personas que han fallecido al día de hoy, en la mañana de hoy. Cerquita. Eso significa que no hay la menor duda que los Estados Unidos están muy cerca de sobrepasar la acción de 100.000. Sí. Recuerde que allá en los Estados Unidos se hicieron proyecciones en las que iban a morir 200.000. Sí. Después se ajustaron que iban a llegar a 74.000. Después se ajustaron para 134.000. Por eso les quiero hablar de las decisiones que se tomaron en Panamá con las proyecciones que el Ministerio de Salud preparó para el gobierno Cortizo. Pero ahora se las digo. Con un índice de letalidad de 5.96. Los Estados Unidos. Nosotros tenemos un índice de letalidad de 2.85 con los datos de ayer. Sí. Nosotros no usamos... Que bajó una centésima hoy. Sí. Me gusta cuando usted está diciendo, porque yo tengo los números, yo siempre lo daba en redondo. Si era después de 5, lo rondaba arriba, pero Fernando lo da exacto. Y como él lo da exacto, entonces yo corrijo lo mío y lo pongo igual. 260 fallecidos. 260 fallecidos, bien. Pero fíjese lo que está ocurriendo en otros países, rápidamente. ¿Dónde arrancó esto? En China. ¿Se acuerda el caso de Wuhan, que comenzó por allá por finales de diciembre? Ya en enero se sabía, el día 7 o 9 de enero, los chinos le entregaron al mundo el genoma del nuevo coronavirus COVID-19, el genoma. Y ese genoma le hizo al mundo, a la OMS, estuvo viendo esto y declaró estado de alerta en enero, recuerde, tenga la fecha. Y Wuhan se convirtió en el centro de una epidemia, que era epidemia. Unas semanas más tarde, la Organización Mundial de la Salud iba a declarar una pandemia. ¿Se acuerda que fue cautelosa en no hacerlo por los impactos que tiene? Los impactos económicos, precisamente. Pero inmediatamente ocurre este caso. Se va produciendo un acaparamiento de los insumos médico-quirúrgicos y de los insumos que tienen que ver con la protección de las poblaciones. En China se agotaron las mascarillas, para dar un ejemplo. Por ejemplo. Se agotaron los ventiladores y comenzaron a producir más ventiladores. Cuando China cierra y toma medidas de bloqueo, de cuarentena, entonces se produce un desabastecimiento. ¿Y se recuerda qué pasó con los precios? ¿Subieron? ¿Se acuerdan? Bueno, unos subieron y otros bajaron. Entonces, en los Estados Unidos, cuando después que vemos los casos de Italia, que vemos los casos de España, el desastre que en Italia, de España, que le sigue Francia, Inglaterra, Alemania, que tuvo mejores controles, se produce una especie de rapiña. ¿Quién se quedaba con los ventiladores? ¿Quién hacía tal o cual cosa? Se robaron entre países. Un embarque que iba hacia España desde Turquía, Francia lo interceptó y se lo quedó. Y uno de Francia que estaba en China, Trump lo compró por el triple del precio. Exacto. Pero en Nueva York pagó a una compañía adelantado 67 millones de dólares. Y resulta que la compañía era bruja. Perdieron 67 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando sobre proyecciones. Y sobre miedo. Y ya a febrero y marzo ya estaba la pandemia en desarrollo. Ya era una pandemia. No, recuerda que en nuestro país, y le voy a traer Panamá si nos pone la curva. La gráfica. La gráfica que tiene la polinómica con... Mientras yo estoy hablando. En nuestro país, ¿qué pasaba? Yo le quiero dar los datos porque quiero hacerle un análisis. Ahí está. Observe que en Panamá los casos comenzaron a partir del 9 de marzo. Del 9 de marzo de este año. Y fíjate cómo comenzamos. Ahí está, en esa gráfica, están... No, la otra, por favor, porque ahí están los incrementos. Ese nosotros lo hicimos para determinar el delta X diario, el incremento diario. Esa gráfica nos está demostrando cómo iba variando diariamente. Y si ustedes fijan, en Panamá el primer caso fue reportado el 9 de marzo. El primer caso.
Pero ya Panamá estaba sobre alerta en este caso. Sí, porque acuérdense que aquí se da, a diferencia del resto de los países, el primer caso que se da era un fallecido. Sí, ¿se acuerda del profesor? Sí, no fue una persona que tenía síntomas, la aislaron, no. Fue un fallecido que posteriormente se convierte en el caso alfa. Y recuerde que esto vino de afuera. Gente que estaba viajando. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron las proyecciones que el Ministerio de Salud le presentó al gobierno allá por el 23 de marzo del 2020? Y en la gráfica, ahí está. Fíjese, el 23 de marzo, el número de casos que Panamá tenía, fíjese en la gráfica. El 23 de marzo nosotros teníamos 32 casos. Y se fue disparando. Fíjese la gráfica cómo va subiendo. Y mire las gráficas siguientes de todo marzo y abril. Van subiendo en picos. Y fíjese los límites donde estaban. Nosotros hicimos 3 proyecciones. Una lineal, una polinómica y una exponencial. Sí. Y por allá, por finales de marzo, nosotros descartamos la exponencial. Y siempre dijimos aquí Que nunca iba a haber. que nunca iba a haber una exponencial. Pero fíjese aquí tengo los números. Son números. Cualquier medio de comunicación que le quiera hablar a usted sobre las compras que hizo el gobierno y no le habla de estos números, está tergiversando la realidad. Créalo. Fíjese los números que le voy a dar. El 23 de marzo se le presenta al gobierno del presidente Cortizo la siguiente proyección. Casos de COVID-19 acumulados a mayo serían entre 24.017 y 122.474. ¿Cuál es la realidad? A mayo, 9.118. Bueno, a mediados de mayo. No, este está el día. Este es hasta ayer. No, yo sí, pero la proyección No, pero esa era para... yo la adelanto, yo Sí. la corregí. Pero la proyección esta era 7, correcto. Es 7.090. Los casos hospitalizados previstos en el rango más bajo era 422 y 2.774 en el rango más alto. Los casos que iban a estar en unidades de cuidados intensivos eran 151 en el rango más bajo y 987 en el rango más alto. Las defunciones iban en el rango más bajo de 240 a 1.224 en el rango más alto. Con este espectáculo, esta realidad tan dura, el gobierno del presidente Cortizo tomó una serie de decisiones y dictaminó una serie de pautas, porque se preguntó qué tenemos que hacer. Bueno, nosotros no teníamos ni los ventiladores, ni los guantes, ni las protecciones para los médicos, ni las mascarillas para la gente común. Nada estaba aquí. No había nada de eso. Y una de las primeras cosas que hace el gobierno es emitir un decreto, el decreto 114 del 13 de marzo, en el cual le pone un límite al control, le pone control de precio a todos los insumos que tengan que ver con este problema del COVID-19. Bueno, le pone precios tope. Tope. Que Que fueron violados. Violados todos. Entonces el gobierno decide, frente a estos números, que fueron presentados con la mejor información que se tenía en ese momento, decide que hay que tener, como decidió todo el mundo, lo hizo los Estados Unidos. ¿Cuál fue la crítica que le han hecho al presidente Trump? Que no tenía un stock Nadie lo de tenía. ventiladores, que nadie estaba preparado. Tuvieron que transformar fábricas de carros a convertirlos Los en Estados fábricas Unidos de tenían un ventiladores. stock de ventiladores en el área militar porque ellos están preparados para la guerra. Pero para esta guerra no estaba preparado nadie. Nadie. Entonces el gobierno dice, tenemos que tener un stock ¿de qué? De ventiladores de diferentes tipos. Portátiles, no portátiles, estables, no estables. Tenemos que construir un hospital para tener camas disponibles, porque con esa cantidad y los casos que normalmente se requieren para la unidad de cuidado intensivo por las enfermedades que ya existen, nosotros seríamos sobrepasados. Y se toma una decisión. Vamos a producir una acumulación de recursos para dar esta guerra aquí. Insisto, no nos vale, aunque tenga plata, no lo podemos comprar si entramos cuando ya todo el mundo está comprando. Y se tomaron una serie de regulaciones. Primero, ningún pago se haría por adelantado. O sea, si yo iba y no fue invitado a nadie. La gente se acercó porque la gente vio aquí una oportunidad de negocio. Sí, si usted es negociante, sabe que hay una oportunidad de negocio. Así es. No engañemos en eso. Sí.
Entonces la gente se acercó a hacer propuestas. Y los criterios que el gobierno emitió fueron: uno, no se iba a dar ningún pago adelantado a nadie. Y se pagaría en 90 días siempre que los insumos estuvieran en Panamá en 10 días. Esas son las condiciones. Los pagos se harían después de 90 días, después de cumplir los procedimientos de auditoría fiscal. Y que todos los insumos que se recibieran estuvieran avalados técnicamente por las autoridades de salud. Además de eso, antes de emitir el cheque, la Contraloría tenía que hacer un audito para comparar que las cosas estaban dentro, que no había precios ni sobreprecios. Y que se iba a aplicar el artículo 114. Con esas decisiones se dio la orden entonces de adquirir mascarillas, ventiladores, en medio de la guerra, que ya estaban dando desarrollo, pero que las proyecciones que el gobierno tenía, entregadas por el Ministerio de Salud con la mejor información de ese momento, decían estos números duros. Entonces el gobierno comienza la adquisición de los insumos y los va acumulando. Hay diferentes tipos de cosas que se hicieron, compraron. Pero yo quiero destacar una cosa. Dentro de eso, una de las cosas que pasó fue que el grupo de los hoteleros, de los dueños de hoteles o administradores de hoteles, de todos los hoteles, le solicitaron al gobierno que se podían utilizar los hoteles porque ellos estaban quebrados. Literalmente, cero ocupación. Cero ocupación. Y con un gran desprendimiento, el sector hotelero, yo no he visto ninguna crítica de ningún periódico sobre esto, ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno de dar los hoteles sin mediar ni siquiera un contrato, porque no había tiempo para eso. Y entonces los hoteles han sido ocupados, no por los rayos blancos nada más, todo el mundo. por todo el mundo, los hombres y mujeres del campo. ¿Por qué? Los expatriados, los que vinieron de... Porque se necesitaba, en la mayoría de los casos de la gente pobre de recursos medios como nosotros no tenemos ni 3 ni 4 casas. Las casas de la gente pobre son casas en las que conviven en un espacio no mayor de 50, 60 metros y hay 1 o 2 cuartos. Sí. Y convivían, no podía haber aislamiento porque las casas no tienen suficiente cuarto. Claro. Y todo el mundo veía. Entonces, incluso los policías, cuando hacían sus turnos, la Policía Nacional, se iban a su casa y cuando regresaban, a lo mejor venían contagiados y contagiaban a los demás. Y por eso, una parte de los que están en los hoteles son policías, que algunos murieron. Y auxiliares y enfermeros. Y enfermeras y auxiliares. Y la población que por sus restricciones, recuerdan el caso del área indígena, fueron puestos en hoteles de todo el país. Esta es una acción que se hizo frente a esto y señalo el desprendimiento de los hoteles, porque los hoteleros le dijeron al gobierno, ninguno fue a ninguna licitación, fueron al del gobierno, así como vinieron los que querían suministros. A decir, bueno, nosotros tenemos suministro y las condiciones son estas, bien, puede, tráigala y nosotros lo vamos acumulando. ¿Cuál es la idea del gobierno en ese momento? Tener un acumulado para poder enfrentarse a la guerra. ¿Cuál ha sido el resultado de esa decisión? Si usted ve la curva, ahora póngame la curva, déjeme la curva ahí para explicarle con la curva lo que le quiero decir. Si usted ve el resultado de esto, mira, ahí está la curva polinómica. Si usted ve, entre marzo y abril, la curva tuvo unos picos de casos que llegaron a 200. 390 fue el día que más. 390, 370, y nosotros entonces hicimos una proyección dividiéndolas por día, que es los incrementos que le presentamos, y observe esto. La decisión del gobierno de hacer esto a esta velocidad hizo que tuviéramos hoy suficiente infraestructura cuando se presentan los indicadores de los niveles de disponibilidad de cama
de disponibilidad, y se los voy a dar aquí para que usted vea, hay que hacer análisis. Ahora le voy a hacer mi análisis. Mire el porcentaje de casos intensivos con respecto al total de hospitalizados, 20%. La disponibilidad que nosotros tenemos de ventiladores, de camas con hospital nuevo, de ventiladores portátiles, nos ha hecho a nosotros salvar vidas. Panamá. Y a diferencia de otros países, los que lo trajeron todavía no han cobrado. No se emitió ni un solo cheque sobre eso. Esta es la realidad. ¿Pero qué se montó sobre todo esto? Como esta decisión del presidente Cortizo de hacer las cosas de esta manera, dejó por fuera a los tradicionales importadores de insumos médico-quirúrgicos. Si no, pregúntele a Horacio Icaza cuál fue su propuesta, porque él es un importador. Yo traigo ventiladores, pero los tengo que tener en la General Electric 60, 90 días, no recuerdo cuánto exactamente. Pero ¿qué pasó en los Estados Unidos? El presidente Trump dio una orden para que ningún ventilador saliera de los Estados Unidos. Si Panamá le hubiera, y que pedían adelantos. Si Panamá le hubiera dado un adelanto a estos que estaban pidiendo los 60 días, se hubiera quedado sin plata. Y sin ventilador. Y sin ventiladores. Y se formó una rebatiña en el mercado mundial con respecto a los insumos médico-quirúrgicos. Llegaron hasta en estados de los Estados Unidos a tener que tomar medidas. Los estados de Estados Unidos compraban directamente en China ante la demora del presidente de los Estados Unidos de mantener lo que se conoce como el stock, la disponibilidad. Y entonces nosotros recibimos, además el stock nuestro no solamente está conformado por compra, sino por donaciones que generosamente han hecho empresarios, han hecho gobiernos, y nosotros tenemos la capacidad ahora de poder dar la apertura y tener un espacio para manejar esto. Ahora fíjese, en el marco de esto, ¿qué pasó? Como de lo que se trata es que estamos en medio de una situación que ha afectado intereses económicos e intereses políticos. Y estos muchachos del gobierno, digo muchachos porque son más jóvenes que yo, lo hago con mucho respeto. Entonces tomaron una serie de decisiones ejecutivas y nosotros hoy tenemos disponibilidad de hoteles y los hoteles se han salvado por esta disponibilidad y yo reconozco el desprendimiento de los empresarios hoteleros que hicieron esto. Los empresarios que confiaron que el gobierno trajeron la mercancía y todavía no han cobrado 90 días y que tienen que pasar por las revisiones. Y entonces, ¿qué pasó en medio de esto? El COVID se estaba desarrollando en medio de una situación política. Había fricciones públicas entre el gobierno y su partido, en el PRD. Había un sector de los suministradores de equipos médico-quirúrgicos que estaban disgustados porque ellos no estaban participando del negocio. Y mucha gente se metió a participar, que es el capitalismo. Y gente nueva, pues. Así es el capitalismo. Se molestaron. Había gente que tenía intereses políticos más grandes, que incluso decían que como este gobierno no ha puesto preso a Martinelli, hay que golpear a ese gobierno. Y entonces montaron la operación que nosotros describimos hace 3 semanas aquí, la operación del golpe suave. En forma sistemática se concentraron en atacar a figuras responsables de esta acción que ha salvado cantidad de vidas. Porque a estos empresarios no les interesa la vida suya. El único órgano que a ellos les interesa de verdad es el órgano que se llama bolsillo y cuya contabilidad y salud está en función de cuánto mueva la caja registradora de ellos. Contrario, fíjese, a la posición de los empresarios hoteleros o de los que dieron insumos y todavía no le han pagado. Entonces, ¿qué montaron? Coincidiendo simultáneamente una serie de ataques dirigidos contra un sector del gobierno, montaron lo que se conoce en política el golpe suave. Y como ellos no saben de política, nosotros hicimos un análisis aquí, después salieron los Movín y los voceros de ellos
no a explicar qué es el golpe suave, sino a tratar de denigrar al mensajero. Un argumento vale por quien lo emite. Y nosotros lo hemos invitado a ellos a que vengan aquí, o por conferencia, o donde ellos quieran, para explicar esto. Sí. ¿Qué es el golpe suave? Eso es no. ¿Cómo tumbaron a PPK en Perú? Así mismo. Así mismo. ¿Cómo tumbaron a Dilma? La fusión entre intereses económicos y los medios de comunicación montaron una campaña llena de mentiras. Se llevaron a Dilma, pusieron preso ¿A Lula? cuando Temer ya no le servía más, lo sacaron y pusieron a Bolsonaro. Y ahora Quieren salir de Bolsonaro. quieren salir de Bolsonaro para poner al verdadero hombre detrás de ellos, que era el juez que montó todas estas operaciones. Ese es el golpe suave. En Panamá Padre de Loafer. estaba dirigido a golpear al vicepresidente. Y le montó toda una campaña. Y usted los verá por ahí. Y han tomado empresas, una empresita por acá, una empresita para allá. Y entonces, con el logo de voten a Gaby, irresponsablemente promueven la desestabilización política del gobierno en medio de una crisis. Particularmente me parece un error que Brasil, las fuerzas económicas estén poniendo sus intereses para sacar a Bolsonaro ahora mismo. Eso sería un grave error. ¿No? Entonces, aquí en Panamá, esos mismos intereses impulsaron esta campaña. Y afortunadamente el lunes, hace como 15 días, cuando habló el presidente Cortizo, coincidieron varios hechos que ellos no lo tenían en mente. El Partido Revolucionario Democrático se estaba reuniendo con el gobierno y llegaron a zanjar una parte importante de las dificultades que tenían. Igualmente, el gobierno logró acuerdos y el lunes el presidente se aparece en televisión. Y el lunes, por coincidencia, nosotros hicimos un análisis de lo que estaba ocurriendo. Y esos grupos se dieron espacio porque se vieron denunciados. Y entonces comenzaron una campaña de descrédito de los que estábamos haciendo el análisis. Pero eso me tiene sin cuidado. Por favor. Usted tiene los hechos. Usted tiene cómo se hizo esto. Por ahí vendrán nuevamente, porque ellos no han desistido en esto. La idea de ellos es producir un alejamiento de la dirección del gobierno del Partido Revolucionario Democrático. Sacar a uno de los hombres más claves de la confianza del presidente para desestabilizarlo y entrar ellos. Porque lo que viene ahora es una guerra de intereses. El gobierno tiene que tomar decisiones importantes. Con varias empresas. Con varias empresas. Entre ellos ya sabemos quién. Y hay decisiones que hay que tomar con respecto al sector salud, en medicina y en suministro de insumos. O usted me va a decir a mí que las empresas farmacéuticas internacionales juegan un juego limpio. No. Entonces en este juego hay gente que le estorba a ellos. Y se ha montado una campaña. Y van a venir, porque ellos son recurrentes. ¿Cómo hicieron ellos la campaña pasada? Publicaban información que le entregaba el Ministerio Público como si lo hubieran obtenido ellos. Yo recuerdo una vez que vi en una noticia del periódico La Prensa el artículo en el folio 4775, se dice así. ¿Qué periodista se había leído los 4000 tantos folios para poder llegar a esa conclusión? Eso lo mandaron de la Fiscalía. Entonces montaron toda una campaña. Cuando yo digo que tú eres ladrón, utilizando el criterio de corrupción, no porque ellos sean transparentes, sino porque la corrupción es un mecanismo que le permite a ellos generar odio de la gente, porque nadie está a favor de la corrupción y ellos no están a favor de la transparencia, para que esté claro. Entonces, usan la corrupción como un instrumento de lucha selectivo, porque a mí me gustaría, estos periódicos, y usted vio la prensa, y seguro que iban a seguir con esto, pero usted no lo ve a ellos dándole toda esta información. A mí me gustaría que la prensa publique cuáles fueron las proyecciones que originalmente presentó el MINSA al gobierno sobre la base que tomaron unas decisiones y cuál fue la base que el gobierno utilizó para hacer estas adquisiciones. Entonces, en el marco de esta situación, se ha generado una cosa interesante. El PRD no le hizo el juego y quitó una fuerza importante. Los partidos políticos están interesados en buscar un acuerdo con el gobierno y eso es lo que el gobierno debe hacer. Y no se han podido llevar al vicepresidente. Pero ellos van a seguir intentándolo. Sobre la base de premisas selectivas. Porque ellos consideran que lo que ellos publican, ellos son fiscal, el juez
y te condenan públicamente. Carmina público. Pero jamás te dan la oportunidad de defenderte. Nosotros los invitamos a ellos, a Movín, al señor Icaza, a todos ellos. Es la misma cosa. A que vengan a debatir con nosotros y discutamos todo esto para ya darle todos los números, porque yo les he dado los números que son oficiales. Ninguno de estos números los hemos inventado nosotros. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. Oiga, ¿qué impacto tuvo la declaración del viceministro de Agricultura en el interior, Fernando? Bueno, pero hay muchas dudas todavía.